Hola gurises, ¿cómo están? En el video de hoy vengo a responder a esa pregunta que seguramente se hacen mientras están mirando este video: ¿qué es el Neolítico y cuáles son sus principales características? Así que comencemos por el principio. Cuando hablamos del Neolítico estamos hablando del periodo el cual corresponde a la última etapa de la Edad de Piedra, también conocida como la etapa final de evolución cultural. Fue posterior al periodo Mesolítico y anterior a la Edad de Bronce, y junto con los periodos Paleolítico y Mesolítico conforman la Edad de Piedra. La palabra neolítico proviene del griego y significa piedra nueva. Este nombre hace referencia a la técnica utilizada para elaborar artefactos de piedra que fue diferente de la del periodo anterior. Mientras en el Paleolítico las personas tallaban la piedra para obtener los distintos utensilios. En el Neolítico, en cambio, la pulían. Para ubicarnos cronológicamente, tenemos que hablar de que el Neolítico es el periodo de la historia que se ubica luego del Mesolítico, precediendo la Edad de los Metales. Cronológicamente se encuentra aproximadamente entre el año 7000 a.C. y 2000 a.C. El Neolítico, en este sentido, constituye la etapa más alta de la Edad de Piedra. Se considera el periodo en el que se produjo una revolución de los modos de vida, las costumbres y las habilidades del ser humano. En el plano técnico, por ejemplo, el hombre neolítico desarrolló la capacidad de producir instrumentos de piedra pulidos y más estilizados, como ya mencionamos anteriormente. Ahora bien, en lo que corresponde a la organización social y económica, los grupos humanos experimentaron un cambio radical en sus hábitos. Aparecieron los primeros asentamientos poblacionales y se empezó a desarrollar la agricultura y la ganadería, lo cual implicó que el humano dejara de depender solamente de la caza, la pesca y la recolección, características principales del nomadismo. En definitiva, se operó la transición entre el nomadismo, es decir, mantenerse en la búsqueda y el movimiento para conseguir alimentos, al seminomadismo y al sedentarismo, caracterizado por quedarse en un mismo lugar, ya que la agricultura y la ganadería le permiten tener los alimentos necesarios. Ya adentrándonos en lo que serían las características del Neolítico, podemos encontrar en primer lugar el aumento generalizado de la población, causado probablemente por un cambio climático, el paso de una economía parasitaria a una economía productiva, donde los seres humanos del Neolítico comenzaron a producir sus alimentos gracias a la domesticación de las plantas y animales, la cual fue el paso previo a la práctica de la agricultura. Este fue un largo proceso durante el cual las personas adquirieron los conocimientos necesarios para seleccionar las distintas especies, conocer sus ciclos de desarrollo, sembrar, cuidar y cosechar las más adecuadas para el consumo. Lo mismo sucedió con la domesticación de animales, que permitió el pastoreo y la ganadería. Debido a estas prácticas agrícolas y pastoriles o ganaderas, hubo una sedentarización de la población. A medida que estas actividades ganaban importancia, se establecieron aldeas en las zonas cercanas a las áreas de cultivo. Esto llevó a que haya un desarrollo de nuevas tecnologías como la producción de cerámicas y de textiles. La mencionada producción de alimentos además permitió guardar los excedentes para consumirlos en épocas de escasez o para intercambiarlos con otros grupos. Las primeras aldeas neolíticas tenían sociedades igualitarias. Estaban habitadas por clanes en los que todos sus miembros eran iguales y la propiedad de la tierra era comunal. A medida que las poblaciones crecieron, se complejizaron las relaciones y comenzaron a aparecer las categorías sociales, tales como jefes, sacerdotes y trabajadores comunes. También aparecieron las religiones. Cuando los ritos se hicieron complejos, surgieron los primeros templos. No se conoce qué características tenían estas religiones, pero se supone que se relacionaban con distintos cultos a la fertilidad. Esto llevó a que se inicie también la práctica de enterrar a los muertos en cementerios mediante diversos rituales. Ahora tenemos que pasar a hablar de las herramientas del Neolítico, donde las más características son los útiles de piedra pulida para realizar nuevas actividades, hoces, asadas y arados, entre otros. También se elaboraron morteros para moler los cereales. Entre las principales herramientas tenemos el telar, que permitió confeccionar telas con fibras vegetales como el lino o la lana de los animales y dejar de depender de las pieles para hacer vestidos. La alfarería
o cerámica y sus sucesivas técnicas de perfeccionamiento que condujeron a la invención del torno y mejoras en las técnicas de cocción. La rueda también fue una herramienta muy importante, ya que permitió hacer carros y cambió radicalmente el transporte, las embarcaciones y las velas para los barcos, y ya hacia el final del periodo se comenzaron a utilizar metales como el oro y el cobre para realizar algunas herramientas y utensilios. Este periodo también se caracterizó por el uso de la piedra como parte del armamento bélico, es decir, armamento para la guerra. Y esto tiene que ver con el uso de la piedra pulida. Durante el periodo neolítico se incorporaron nuevas técnicas para trabajar la piedra, como el pulido, en lugar de solo tallarla o partirla con golpes. El dominio del trabajo de la piedra permitió perfeccionar las herramientas y las armas, como la punta de flechas o la lanza para cazar. Se han encontrado restos arqueológicos de esqueletos humanos con puntas de flechas incrustadas. Las técnicas aplicadas al uso de la piedra sirvieron de influencia también para perfeccionar la cerámica, la alfarería y la fabricación de tejidos. También algo muy importante durante esta época es el arte, ya que el arte neolítico se denomina aquel desarrollado por el hombre prehistórico en el periodo que comprende la última etapa de la Edad de Piedra. Comprende la pintura, la cerámica, la escultura y los monumentos megalíticos. Se coincide en identificar en este periodo un viraje hacia la abstracción, es decir, la creación de símbolos y figuras esquemáticas, en lugar de representaciones naturalistas apegadas a formas más realistas. Del Neolítico se conservan algunos monumentos megalíticos de referencia, como los menhires, que eran monolitos ocasionalmente antropomorfos, los dólmenes, que eran sepulturas constituidas por varias piedras superpuestas, y los cromlechs, que eran monolitos dispuestos de forma circular, como el Stone Age, para la adoración del sol. Otras formas de manifestación artística fueron los relieves y las pinturas rupestres. En ellos la figura humana comenzó a tener gran importancia y se representaron personas realizando distintas actividades como pastoreo y recolección de alimentos. En escultura fueron muy comunes las pequeñas estatuillas, especialmente de personajes femeninos que los investigadores asocian a una divinidad de la fertilidad, conocida como la Gran Madre. A diferencia del periodo anterior, caracterizado por el naturalismo, durante el Neolítico se observa una tendencia a la estilización y a la simbolización, es decir, a representar los elementos mediante signos, y no representando la vida cotidiana como previamente mencionamos. También tenemos una arquitectura muy desarrollada durante esta época, donde se destacó por los avances arquitectónicos. Es el caso del templo Göbekli Tepe, ubicado en el sureste de Turquía. Es considerado el lugar de culto más antiguo construido por el hombre. Se caracterizaba por sus pilares decorados con relieves de animales como jabalíes, serpientes y grandes felinos, que consideraban protectores del templo. Otras edificaciones que se destacan son el conjunto arquitectónico de los dólmenes de Antequera, que forman los monumentos de Menga, Viera y Romeral, de los que se conservan restos y son considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Consisten en grandes bloques de piedra que forman cámaras y espacios techados. Se estima que eran espacios destinados a rituales. Ahora tenemos que hablar del final del Neolítico. Hacia fines de este periodo aparece el trabajo sobre algunos metales como el cobre, y esto fue lo que marcó la transición a la edad de bronce, mezcla de cobre y estaño que resulta de mayor dureza y mejores propiedades de fundición. El bronce se habría usado para la fabricación de armas, algo que no era posible con el cobre. Los conocimientos desarrollados en metalurgia son los que dieron por obsoleto el periodo neolítico y la era de piedra, dando por finalizada esta etapa de la prehistoria. Bien, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya resultado interesante o de algún tipo de utilidad. Si es así, los invito a darle me gusta y a suscribirse al canal para ayudarme a seguir creciendo. Y como ya saben, hasta otro dato de color.